Buenas noches y bienvenidos una vez más a La Alameda. Ya saben, este programa de 101 Televisión y el Periódico Sur, en el que intentamos hablar de la actualidad y de todo lo que interesa a Málaga desde el punto de vista local, también regional y nacional. Y bueno, en esta ocasión, pues indudablemente seguimos hablando de política, de esas elecciones andaluzas, y vamos a tener hoy un invitado que representa pues la renovación del PSOE, digamos que es la cara de la ilusión del nuevo PSOE con vistas a las próximas elecciones andaluzas. Y les paso a presentar que nosotros, que José Aguilar, senador del PSOE. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, senador del PSOE, número 1 de la lista por Málaga al Parlamento andaluz, ¿no? La verdad es que sí, que tengo el orgullo de haber sido designado por mis compañeros y compañeras para encabezar la propuesta del Partido Socialista al Parlamento andaluz en esta ocasión. Bien, es la primera vez que creo que encabeza una lista, ¿no? La primera vez que encabezo una lista, efectivamente. Bueno, tampoco he sido cargo público hace muy poco. Sí, sí. O sea, llevo militando toda mi vida en el Partido Socialista, pero hasta hace 2 años y poco nunca he ocupado un cargo público y ahora, pues nada. Bueno, pues vamos a hablar de todo eso y también vamos a conocer su opinión sobre muchas cosas de lo que está pasando en Andalucía. Y para hablar con José Aguilar, pues tenemos a 3 periodistas. Antonio Montilla. ¿Qué tal? Buenas noches. Especializado en política y en un montón de cosas más, bueno, ¿no? Lo que haga falta. Pero hoy no venimos a hablar de toro ni de Semana Santa, sino de política. Hoy hablamos de política. Javier Recio. Hola, buenas noches. Hoy la Montipedia solo es de política. De política. ¿Quién sabe? Y Ana Pérez Brián. Ana. Buenas noches, que Manolo. le vamos a cantar, no le cantamos el cumpleaños feliz porque cantamos muy mal, pero oye, felicidades. Gracias. Lleva muy bien los 36, ¿eh? Muchas gracias. Joven todavía. ¿Verdad? Bien, y al otro lado iba a decir del hilo telefónico, ¿no? Pero bueno, ya me entienden, tenemos a Héctor Barbota en Sevilla. Buenas noches, Héctor. Hola, buenas noches, Manolo, y Ana, muy feliz cumpleaños. Muchas gracias, compi. Bueno, tú si cantas un poco mejor que nosotros, pues se lo puedes cantar si quieres, ¿eh? Pero bueno. No, yo canto bastante peor, Que se dé por felicitada, Ana. Gracias. Bien, pues Héctor, conectamos contigo porque bueno, indudablemente toda la actualidad política regional está marcada por las próximas elecciones del 19 de J y en este caso también está marcada por la Feria de Sevilla, curiosamente, ¿no? Cuéntanos un poco la última hora, ¿no?, de la política andaluza desde Sevilla. Sí, este mediodía hemos tenido desembarco de políticos en la feria. Casualidad, no sé si es porque ahí estaban todas las cámaras. Lo digo por orden de llegada, estuvo primero el presidente Juanma Moreno, a los 15, porque venían cada 15 minutos, pues esto estoy organizado. A los 15 minutos llegó la ministra Yolanda Díaz con el ministro Alberto Garzón. Posteriormente llegó Macarena Olona y ya para cerrar el desfile la ministra María Jesús Montero con Juan Espadas. Así que ahí estuvieron todos, cada uno para dar su mensaje. Si queréis os resumo un poco el mensaje de cada uno para... Sí. Lo resumo un poquitito. El presidente Juanma Moreno habló de que él busca una mayoría... no dijo ni absoluta ni suficiente, utilizó otros adjetivos que igual pueden marcar el mensaje que quiere transmitir en la campaña. Se refirió a mayoría fuerte, segura, constructiva y serena. No sé cómo es una mayoría serena, pero en fin, yo creo que era más un adjetivo que se refería más que a la mayoría. Yo creo que quería hablar del tono que quiere darle a la campaña y a lo que quiere ser su mensaje, ¿no? La ministra Yolanda Díaz, que estaba acompañada de Garzón, pero sobre todo ella habló principalmente de los datos del paro, lo que pasa siempre con los datos del paro, que cuando son buenos son del que son propios, cuando son malos eso es por el efecto del contrario. En este caso, como eran buenos, se refirió a las cualidades o a los efectos de la reforma laboral, a los que atribuyó gran parte de los méritos de estos buenos resultados del empleo que se han conocido recientemente. Macarena Olona se refirió más que nada a las características de la feria, que dijo una feria del pueblo. Tampoco dio un mensaje muy político, solamente criticó que el presidente Moreno haya ido a visitar hoy a la feria, a la caseta de UGT. No le gustó eso a Macarena Olona. Tengo entendido que ahora posteriormente se encontraron, intercambiaron unas palabras de cortesía. Y finalmente María Jesús Montero fue preguntada sobre todo por el tema del espionaje, respaldó a la ministra Robles y Juan Espadas también dio un mensaje relativo a los datos del paro,
y se refirió también, bueno, a la necesidad, a las cualidades de la reforma laboral, y recordó que el Partido Popular se opuso a esa reforma a la que Juan Espadas atribuye los buenos resultados recientes del paro. Esos fueron un poco los mensajes. No hay todavía, digamos, de momento podemos decirle que hay mensajes sueltos, deslavazados, cada uno dice lo suyo. No hay todavía, la precampaña no ha cogido todavía la velocidad de crucero esta en la que se van marcando temas de agenda en la que cada uno opina, ¿no? De momento cada uno va queriendo opinar lo suyo. Entiendo, Héctor, que además la feria tiene como paralizada Sevilla, entiendo, ¿no? Aunque haya ese desfile de políticos habitual. Pero sí, a mí me llamó la atención, sobre todo esta semana, ese mensaje del presidente de Juanma Moreno Bonilla en el que reclamaba, ¿no?, que gobernara la lista más votada, ¿no?, con esa paradoja de que si eso se hubiera aplicado hace 4 años, pues él no estaría en el gobierno, ¿no? Sí, realmente es la gran paradoja, ¿no?, de que se reclame un sistema que, por un lado, no le hubiese permitido ser presidente o le hubiese impedido ser presidente, y por otro lado que es muy difícil de aplicar en un sistema parlamentario, ¿no? Porque ese compromiso de que gobierne el más votado, ¿cuánto podría durar? ¿Un mes, 2 meses, 2 años? Porque se puede investir al más votado y presentar una moción de censura a los 15 días, ¿no? Claro. Mientras tengamos un sistema parlamentario. O se puede dejar que gobierne el más votado, pero no dejarle que apruebe ningún presupuesto. O sea, nuestro sistema necesita de acuerdos de los grandes partidos, eso es verdad. Pero esto de la propuesta del más votado, yo creo que es más que nada un órdago, porque es una forma de decirle al contrario, el más votado voy a ser yo, ¿no? Y yo creo que eso es el mensaje que está dando Juanma Moreno. Juanma Moreno está apostando mucho a que se lo vea como la candidatura fuerte, y paradójicamente él espera también recibir votos lo comento esto porque es una interpelación al invitado que tenéis en plató, ¿no? Porque ahora te va a contestar. Sí, Juanma Moreno lo que aspira un poco es a decir, si hay votantes socialistas que no quieren que Vox entre en el gobierno, lo que tienen que hacer es votarme a mí, porque si yo tengo una mayoría suficiente, eso va a impedir que Vox entre en el gobierno, ¿no? Con el cual se va poniendo a sí mismo en la postura que un poco es en la que lo colocan todos los estudios demoscópicos, ¿no? De que va a ser, va a conseguir una mayoría. Pues vamos a ver, Héctor, ¿no? ¿Qué opina nuestro invitado? Bueno, sí, yo entiendo lo que está planteando Héctor, y es verdad que están intentando desde la derecha hacer ese planteamiento, pero vamos, que eso obviamente no tiene ningún tipo de recorrido, porque el votante socialista y sobre todo el votante de Izquierda Andalucía sabe que la mejor opción para que no se dé el pacto entre la derecha y la ultraderecha es votar al Partido Socialista, que es el único voto útil que hay realmente para que no se diera ese hipotético pacto. Y en cuanto a la lista más votada, como bien habéis planteado, la lista más votada fue la del Partido Socialista en las últimas elecciones, y volverá a serlo también en las siguientes elecciones. Y si no, ¿Está usted convencido de eso, de que el PSOE...? Completamente convencido, Javier. Mira, además, yo respeto mucho todos los estudios demoscópicos, pero lo que sí tengo es un dato que hace poco más de 3 meses hubo elecciones en Castilla y León. Y en Castilla y León, con el mismo tiempo que tenemos ahora, si os hacéis memoria, las encuestas daban un escenario parecido al que están dando ahora. Decían, hombre, que el Partido Popular en Castilla y León iba a estar muy cerca de la mayoría absoluta, no iba a necesitar a Vox para gobernar. En definitiva, lo que estaban diciendo es que en Castilla y León se iba a dar un Ayuso, por entendernos, ¿no? Es decir, una mayoría como la de Ayuso. Y sin embargo, luego no se dio. Sin embargo, el PSOE fue el partido que perdió más diputados allí. Sí, pero fíjate que dando las encuestas una diferencia de 11 puntos que daban las encuestas, una diferencia de 11 puntos, se quedaron a 1,5 puntos. Y a eso yo le añado, que es lo que traslado, y aquí esto es el PSOE de Andalucía, que esto no es el PSOE de Castilla y León, que con todo el respeto, y ya que estamos hablando entre nosotros... Ahora que no nos escuchan, en Castilla y León... Castilla y León es que hay compañeros que son un poco tristes a veces, ¿no? Y que hombre, no era el caso del candidato, ¿no? Pero bueno, que esto es el PSOE de Andalucía, y que el PSOE de Andalucía tiene una base electoral muy sólida, que además vamos a recuperar, como hicimos también en marzo del 2019. Pero Antonio está poniendo cara de decir... No, porque a mí me parece que todos los análisis tienen su base de que se pueden sostener, pero es verdad que el contexto
de Castilla y León, el contexto político no es el contexto de Andalucía. Es decir, en Castilla y León el gobierno estaba roto prácticamente desde el primer día, el gobierno de PP y Ciudadanos. Había un desgaste muy fuerte de ese gobierno a nivel autonómico. Estamos hablando de un partido, el Partido Popular, que lleva gobernando prácticamente desde mediados de los años 80, con lo cual eso también supone un desgaste, sin embargo ha resistido. Aquí en Andalucía estamos en unas situaciones contrarias. Es decir, es un gobierno nuevo, lleva 3 años y medio, no ha habido ese desgaste interno porque es verdad, es un gobierno que no se ha roto en ningún momento. Prácticamente los consejeros... No, de hecho, no ha habido ninguna crisis de gobierno. Es que los consejeros, si os fijáis, excepto desgraciadamente por el fallecimiento de Javier Imbroda, que ha tenido que entrar, y al principio, no sé si os acordáis, que también por un problema de salud, el primer consejero de Hacienda no era Juan Bravo. No era Juan Bravo, sino que era un catedrático o un funcionario de la agencia tributaria, que también por un problema de salud a los 15 días lo dejó, pero el gobierno prácticamente ha sido el mismo. Es decir, yo creo que el contexto es distinto. Es decir, el PSOE es verdad que puede tener una base muy fuerte y la tiene, y es verdad que va a recuperar parte de ese 500.000 de votantes que esto, pero también es verdad que el PP se ha fortalecido por su gestión, porque no se ha cumplido eso que se decía siempre, el miedo que viene la derecha, que va a Andalucía. Digo que yo creo que los contextos son diferentes a la hora de analizar eso, y más allá de la opinión, porque por ejemplo Antonio Moreno Ferrer aquí dijo que no estaba convencido de que fuera a ganar, por ejemplo, Juan Espadas. Usted ha dicho ahora mismo que sí va a ganar, que está convencido. Es decir, que creo que en el propio Partido Socialista hay opiniones diversas sobre el tema, ¿no? Pero yo creo que el contexto también es distinto, y creo que también puede haber ahí un cierto corrimiento de ciertos votos, ¿no? El voto de Ciudadanos, el voto de cierto votante de izquierda moderado que pueda irse a lo mejor quizás al Partido Popular, como también creo que puede haber votantes de la izquierda del PSOE que se van a ir a votar al Partido Socialista porque crean que sea el voto útil. Todo esto lo veremos cuando se produzca el resultado, pero yo creo que el contexto con respecto a Castilla y León, donde también había partidos en algunas circunscripciones que marcaron mucho, ahí está el caso de Soria, por Ávila, Unión del Pueblo de Leones, aquí ese caso solamente se puede dar quizás en la provincia de Jaén, donde, por cierto, el partido más fuerte es el Partido Socialista. No sabemos qué daño le puede hacer pero hombre, los estudios, es verdad que los estudios demoscópicos que se han hecho, los análisis que se han hecho después de la elección de Castilla y León, es que todos estos partidos localistas han venido a restar votos a la izquierda. Eso es verdad, eso es algo cierto, no ha habido votos que se hayan restado a estos partidos. Sería absurdo pensar y engañarnos diciendo que el contexto es el mismo y tal. Ahora, que la situación demoscópica es la misma, porque además se repiten, os pido que hagáis ese esfuerzo. Miréis las encuestas que se daban un mes antes en Castilla y León y cuál fue el resultado, y veréis que esas encuestas son casi las mismas que se están anunciando ahora. Yo creo que aquí, en fin, en Andalucía hay dos grandes claves. Por un lado, ¿qué traspase de votos va a haber del Partido Popular a Vox? Cuál va a ser el juego que va a tener Vox, si va a crecer tanto como dicen las encuestas o no aquí en Andalucía, y luego qué va a pasar con el electorado moderado de Ciudadanos, que parece que ya no va a estar en Ciudadanos. Yo creo que esas son. Y a eso añado yo algo más, y es si el Partido Socialista de Andalucía va a ser capaz de recuperar, como tú estás diciendo, esos 500.000 votantes que en diciembre del 2008 se quedaron en la casa y que, sin embargo, en marzo del 2019 sí votaron a votar al Partido Socialista, ¿no? Ese es el objetivo. Para mí el objetivo esencial es que todos votantes socialistas, más los 60.000 nuevos jóvenes... ¿Y cómo piensa el Partido Socialista movilizar a su electorado, ¿no? Que da la sensación, ahora mismo hay miles de análisis, ¿no? Pero, por un lado, la fractura de la izquierda en general, que yo creo que eso debilita el voto de izquierda, ¿no? O sea, sobre todo porque lo diversifica tanto que lo diluye, ¿no? Y luego esa movilización, ¿no? Que, por un lado, está el miedo a Vox, ¿no? Que yo creo que es un error, ¿no? Es decir, el apelar al miedo a Vox, porque bueno... Para mí es frustrante. Es decir, si yo tengo que movilizar a mi electorado, a quien yo quiero que me vote, a mi opción política, claro, en base al miedo que viene alguien, y para mí sería frustrante. Exacto. Yo quiero que me voten, ¿por qué? Porque quiero trasladarle a los andaluces y a las andaluzas, en este caso a los malagueños y a las malagueñas, que aquí hay una nueva propuesta del PSOE con mucha ilusión, eso le iba a preguntar, renovada. ¿Qué ha cambiado desde la propuesta de Susana Díaz ahora a esta propuesta que lidera Juan Espadas y usted en Málaga? Yo creo que el cambio es sustancial tanto en el contenido del proyecto, que ya lo presentaremos, en el sentido de, tú lo has apuntado antes, es verdad que Susana venía del desgaste de 37 años de gobierno, y eso necesariamente sufres también ese desgaste, ¿no? Y lo sufrió ella muy evidentemente, a pesar de que volvimos a hacer la lista más votada,
pero sufrió el desgaste hasta tal punto de que hubo una pérdida y se tuvo un resultado objetivamente malo del PSOE de Andalucía en el 2018, pese a ser la lista más votada. Por tanto, ahora presentamos un proyecto que no tiene ese desgaste, que viene nuevo, con una renovación tanto de contenidos como también de propuestas y de equipos. Los equipos se han cambiado en un 70% respecto de los que había anteriormente. Y yo creo que somos capaces de ilusionar y trasladarle esa ilusión que tenemos por seguir creciendo en esta Andalucía que queremos. Mira, para mí, lo más importante que ha hecho el Partido Socialista por Andalucía durante estos 37 años han sido esencialmente dos cosas. Una, recuperar la autoestima de esta tierra. Es decir, que Andalucía sea una tierra que tenga una autoestima por ella misma que no se tenía cuando hace 37 años empezamos a andar los primeros pasos de la democracia. Y sobre todo también lo segundo es que hemos consolidado una Andalucía en la que, habiendo problemas de despoblación y tal, hemos conseguido fijar la población al territorio. Yo creo que eso es lo esencial del proyecto socialista durante 37 años. Aquí la población está fijada al territorio gracias a que hemos hecho un desarrollo generalizado, impulsamos un desarrollo generalizado de toda... Yo entiendo lo que usted dice, yo no lo voy a negar que el Partido Socialista, por supuesto, después de 37 años ha hecho cosas buenas, eso sería ridículo. Pero no, igual que yo le digo que el gobierno del Partido Popular yo creo que ha hecho una gestión deficiente, pero mentiría, que yo creo que es otro de los problemas graves que puede tener en política, si yo dijera que no había hecho alguna cosa buena. Si yo algo sé como abogado, por ejemplo, porque eso lo he aprendido, es que la parte contraria siempre algo de razón tiene. Y si tú no partes de ahí, te estás equivocando. Con lo cual, hombre, tú tienes que reconocer que ha hecho, pero hombre, que la gestión puede ser mucho mejor a lo que tú apuntabas. Entonces, yo creo que el cambio de gestión, lo que venía a decirle entonces, que después de 37 años había la sensación de que nunca íbamos a salir del vagón de cola, porque esos son datos objetivos. Yo creo que aquí ha habido un cambio. En ese sentido, yo creo que Andalucía ha empezado a despegar económicamente. Usted decía lo del apego al territorio. Yo creo que económicamente la comunidad está mejor que antes, mi opinión personal. Y yo, en cuanto a la campaña, creo que han tenido mala suerte. Mala suerte, ¿por qué? Refiere al PSOE, ¿no? Al PSOE. Va a tener mala suerte porque se acaba de reabrir el caso ERE en el Supremo. Un caso que es verdad que estaba prácticamente olvidado y que ahora, pues lógicamente los otros partidos, pues porque la política es así, lo van a utilizar. Y tienen mala suerte porque la sentencia no se va a saber hasta después de la campaña, con lo que en un hipotético caso de que fuera absolutoria, No se puede rentabilizar. ustedes no van a poder... O sea, van a ir a la campaña con dos expresidentes condenados por una malversación de 600 y pico millones de euros. Bueno, eso no, la malversación no de 600 y pico millones, pero bueno, sí, que eso, ahora comentamos también. Entonces, ¿no cree que han tenido mala suerte en ese sentido? A ver, de las dos cosas que están planteando, coja el parámetro económico que coja, sea el que sea, aplicado a Andalucía, no es verdad que estemos económicamente mejor que en el 18. Coja el que coja. Es verdad que hemos tenido una pandemia por medio, ciertamente, eso es verdad. Pero también es verdad que si tú coges ese parámetro, el que quieras, el del Producto Interior Bruto per cápita, el de convergencia con Europa, el de afiliación a la Seguridad Social, el de empresas que se deslocalizan, coja el que coja, peor es que el 2018, y lo que es más relevante, también inferiores a los datos del resto de España. Luego, no es verdad que económicamente estemos despegando. Es que aquí, yo te digo una cosa, utilizando el símil del vagón de cola, aquí nos decía Juan Manuel Monilla que éramos la locomotora de la economía española, lo que no es verdad. Yo lo que sí es verdad que he dicho es que, y hay que reconocerle, que ellos sí han puesto un tren bala, pero en publicidad y propaganda, y en eso yo me quito el sombrero, son unos artistas, hay que reconocerlo, que son unos expertos y lo han hecho muy bien, pero en publicidad y propaganda, y han vendido eso. Propaganda ha habido, todos los partidos lo utilizan. Sí, pero la eficacia que ellos han tenido, de verdad que, por eso pongo el símil del tren bala, porque ellos hablan de la locomotora. Y respecto al tema de los ERE, yo estoy de acuerdo con usted. En fin, esto lo podríamos abordar políticamente y jurídicamente, porque también me interesa, y además he estado siguiendo algunas de las intervenciones de los letrados, de la Fiscalía, en fin, porque profesionalmente es un tema muy interesante, ¿no? Es decir, jurídicamente. Pero políticamente yo, respecto a los ERE, digo solamente tres cosas. Una, la primera, que yo creo que en política hay dos cosas que son letales, que son la corrupción y la mentira, absolutamente letales. Los ERE no están condenados, o algunos de los condenados no lo están por corrupción, que es lo más triste de esto.
Es decir, porque yo estoy seguro que cualquiera de ustedes convendrán conmigo que ni Chávez ni Griñán son personas que se hayan llevado, se hayan enriquecido personalmente con el caso de Loera. Podríamos decir también que tampoco han matado a nadie, pero es que No, no no, lo estaban juzgando por cohecho, sino por malversación. No, pero por eso digo, pero la malversación... Es que ese es el argumentario del Partido Socialista, que no se han llevado dinero. Sí, muy bien, claro. Pero Javier, yo te estoy que no le están Javier, acusando de yo eso. Le estoy diciendo le puedes decir, no ha cometido un delito de abuso sexual. Yo le estoy diciendo mi argumentario. argumentario. Pero claro, la malversación significa que lo has desfiado. Y lo que le estoy diciendo que ellos, y hablamos de corrupción, es que usted... Lo has pero es que, desfiado, no, pero es que lo has usted tenido pero es que si usted la recuerda, omisión. usted ha dicho la corrupción, ha sido condenado por corrupción 600 y pico millones. Dicho esto... Yo he dicho malversación. Malversación. Dicho esto, lo primero es eso. Lo segundo, que el Partido Socialista asumió ya las responsabilidades. Ya la asumió. Tenemos, como bien ha dicho, 2 expresidentes, han sido expresidentes y dejaron los cargos, cosa que no han hecho el resto. Y además, no estando condenado el Partido Socialista como partido, otros sí. Al Partido Socialista no lo han condenado a devolver nada porque nada se llevó. Al Partido Popular, por ejemplo, sí lo condenaron a devolver en la Gürtel y tal porque fueron beneficiarios a título lucrativo. Y lo tercero, los ERE no van a tapar lo que 37 años de gobierno socialista han hecho por esta tierra. Y yo me niego. Y yo supero eso, lo hemos asumido, ahí queda. Y además le digo una cosa, cuando hay un caso de corrupción en que interviene un socialista, para mí es especialmente doloroso. Porque si algo me enseñaron a mí, mis mayores, y mis mayores fueron muy mayores, muy del Partido Socialista, muy socialistas y subieron mucho por el socialismo, es que si algo identificaba a un socialista era el compromiso ético, por encima de todo, por encima de todo. Y eso es algo que estos nuevos, digamos, equipos socialistas que encarnamos, lo tenemos a gala y los vamos a llevar siempre. Sí, a mí me gustaría hacer 2 preguntas. Hablábamos antes de los efectos que pueda haber en estas nuevas elecciones. Lógicamente, el escenario autonómico no tiene nada que ver con el nacional. Pero si no teme ciertos efectos de gaste también por la situación que se dará en el Gobierno, donde parece que la legislatura casi que va a saltar por los aires. Ya hay voces en los últimos días que están pidiendo, lo pedía el otro día Feijóo, hay cada vez más voces que dicen que ya es una legislatura agotada, en parte también por lo que se ve entre los socios de gobierno con Pedro Sánchez. Y por otra parte, antes que se refería, para meter la pregunta por si no vamos en el debate, antes que se refería a cosas buenas que ha tenido el gobierno de Juan Manuel Moreno, bueno, que dijera alguna de ellas. No, hombre, en la gestión... ¿Qué ve que ha mejorado, qué ve que han hecho bien? En la gestión seguro que la habrá. Yo veo poca, sinceramente, sobre todo porque el cumplimiento del programa del Partido Popular es un 83% de lo que propusieron. Por ejemplo, algo bueno, están diciendo, hombre, pues se ha mantenido una cierta estabilidad en un pacto entre el PP y Ciudadanos en el gobierno. Yo creo que eso se debe más a la rendición, entre comillas, de Ciudadanos que a esa buena gestión, ¿no? Dicho así. Y respecto de lo que me está diciendo yo, mire, en el Senado, Ana, utilizo mucho, con los compañeros, lógicamente, utilizo mucho esta expresión de que estamos viviendo en esta legislatura cada 15 días un fin del mundo. Es decir, es que es así. Lo que usted está diciendo de que esto parece que ya no da para más, que el gobierno se va a venir abajo, es que lo vivimos cada 15 días. Y seguramente dentro de 2 semanas estaremos hablando de otra cosa distinta que parece que este gobierno... Porque bueno, se ha instalado un poco en el imaginario colectivo, intencionadamente, lógicamente, y acertadamente por los partidos de la oposición, de que este gobierno está en situación los partidos de la oposición y los socios de gobierno del gobierno, fácil, claro, que son los primeros que dan al botón del pánico cada vez que pueden. Que no es fácil mantener un gobierno de coalición, ¿no? Y si no, que se lo digan a Juan Marín, que decía que las elecciones serían en octubre y las tenemos ahora el 19 de junio. Dicho esto, hombre, yo creo que si algo tenemos los socialistas como aval, no es el desgaste, sino todo lo contrario, la gestión que se está haciendo desde el gobierno de la nación. Hay una cosa, perdona, que al hilo que me estaba reflexionando, que ha dicho el señor Aguilar, que los socialistas, no sé si se refería en general o usted, habían 2 cosas que no se permitía, que era la corrupción y la mentira. Yo. Usted lo ha dicho, ¿no? Yo lo digo por mí y creo que es algo compartido. No lo dirá por su presidente del gobierno, ¿no? Porque el presidente del gobierno dijo públicamente que jamás pactaría con Bildu, que jamás estaría con los independentistas, que jamás estaría con Podemos, que no podía dormir por la noche. Eso no me lo estoy inventando yo, eso está ahí en la hemeroteca y en la biblioteca. ¿Usted eso no considera que son mentiras? Vamos a ver, cuando tú te planteas la necesidad de conformar un gobierno y lo que es más importante es llevar una gestión
en una situación tan difícil como esta, para proteger a los más desvalidos, para proteger a los más vulnerables. Y cuando de vulnerables no hablo de la gente que menos tiene, porque si esta situación de crisis nos ha demostrado algo, la pandemia sobre todo, y ahora también la guerra de Putin, nos ha demostrado algo, que la vulnerabilidad muchas veces no depende de la posición social de alguien. Hemos visto empresas muy importantes en situaciones de vulnerabilidad porque lo ha puesto esta pandemia en esa situación. Bueno, pues tú te tienes que elevar y tú encuentras los apoyos para tu medida donde las encuentras. Yo le digo una cosa, niego que se hayan producido esos pactos, porque es que además yo he estado allí. Yo, como senador, he tenido la enorme suerte... Si están gobernando con Podemos, ¿cómo No, con Podemos sí, claro, eso había una forma de conformar gobierno, pero veníamos de una situación donde... Bueno, y los socios de gobierno son los que son, ahora eso se lo niego y le voy a explicar por qué, pero veníamos de una situación donde hubo una posibilidad de unas mayorías que no fue posible conformarla en marzo del 2019 y en noviembre del 2019 no había otra alternativa que o ir a una tercera repetición o conformar el gobierno que se conformó. Dicho esto, mi experiencia como senador, que he tenido la suerte de llevar algunas iniciativas legislativas y de algunas de las que estoy especialmente orgulloso, como por ejemplo la ley de apoyo de medidas de apoyo a las personas con discapacidad. Nosotros intentamos siempre sacar las normas, los proyectos de ley, las iniciativas, encontrando las mayorías que no tiene, porque claro, estamos en minoría, el Grupo Parlamentario Socialista está en minoría. Yo he conseguido, gracias a que a lo mejor la materia lo permitían, encontrar acuerdos muy amplios con el Partido Popular en muchas ocasiones, con el Partido Popular. Y luego en aquellas materias seguramente más sensibles, más públicas, donde hay una mayor carga ideológica, pues te has encontrado que era imposible, porque te encontrabas con un rechazo frontal a conformar esas mayorías y lógicamente la encontrabas. Pero no tiene la Dicho esto, y termino, esas mayorías que se conformaban siempre eran para medidas de apoyo a la gente. En ningún caso, y os emplazo que me traigáis uno solo, que se correspondan con el ideario de estos supuestos socios, los idearios... Perdóneme, los idearios independentistas... Hay que recordarle a la audiencia que ustedes han indultado a los condenados de Cataluña. Escúchame, pero eso... ¿Eso que ha sido una cosa gratuita, que son ustedes muy buenos? Mira, ¿O es que se ha negociado? Si tú quieres eso, también lo analizamos jurídicamente. Pero también piense, Javier, por qué desde la Unión Europea una de las recomendaciones que se daban también eran precisamente eso. Pero hay una cuestión, más allá de las cuestiones jurídicas, estamos hablando de política. Y hay un votante moderado del Partido Socialista, lo mismo que también lo hay en el Partido Popular. El votante del Partido Popular moderado que puede ver con ciertas reticencias para estar con Vox por el ideario que pueda tener Vox en determinados asuntos, y supongo, y conozco gente que vota al Partido Socialista, gente moderada, que ve con recelos que se asocie la imagen de un gobierno de izquierdas del Partido Socialista, en este caso con Podemos, que se esté asociando a los herederos del terrorismo o a los independentistas, que al final tienen un objetivo, que es acabar con el Estado. Sí, pero digo, la imagen que se transmite y lo que eso puede suponer para un votante a la hora de ejercer su derecho, ¿no? Y de ver a qué se asocia la imagen de su partido, ¿no? Porque históricamente el Partido Popular, el Partido Socialista son partidos moderados, nunca han representado ese espectro que va del centro izquierda y el centro derecha y están alejados de los extremos. Sin embargo, parece que van aproximándose o llevando las circunstancias a ir a uno de los extremos. Ese votante moderado del PSOE también se puede ver reacio a votar porque esa imagen se está asociando, ¿no? Que creo que lo preguntaba antes Ana, ¿no? Esa imagen que se está transmitiendo de estar dependiendo permanentemente de aquellos y los que quieren acabar con el Estado, ¿no? Y después otra cuestión que quería preguntarle, porque se habla poco de esto, pero creo que es importante, si están preocupados en el PSOE de Andalucía por la situación que se está viviendo a su izquierda, porque si el PSOE ganara en Andalucía, que puede ser una opción, que usted ha dicho que está confiado, no va a tener los 55 mayoritarios, necesitará el apoyo de partidos de izquierda, pero estos partidos están cada vez más fragmentados, no sabemos qué respaldo van a tener porque todas las encuestas apuntan a que van a perder, que se podrían encontrar sin aliados para poder gobernar, digo aliados parlamentarios para poder gobernar. No sé si ahí están preocupados también por eso. Las dos cosas respecto a la primera. Lo importante de los pactos, y eso lo saben nuestros votantes moderados, como bien dice, lo importante de los pactos es el para qué y no tanto el con quién. El para qué se hace un pacto. Y lo que es indudable es que todas las medidas que está adoptando este gobierno y para las que ha pedido apoyo, porque las medidas las adopta el gobierno y en ese sentido es verdad que son medidas que vienen de un gobierno de coalición del PSOE con Podemos, son medidas que se adoptan mediante decreto en esta situación,
y que luego requiere los apoyos parlamentarios. Todas esas medidas, es decir, el para qué son esos pactos, son medidas de reacción a una crisis para apoyar a la gente en situaciones muy difíciles. Pero, de la crisis. Pero, por ejemplo, si se perdón acaba- que interrumpa se un acaba segundo, de pero es cambiar que... la norma para meter, que era de mayoría absoluta, no, perdón, de tres quintos, Tres quintos. para meter la Comisión de Secretos Oficiales. A Bildu. Ahí es donde estaban No, no, los no, no. los vulnerables. Pero- Por favor. Es que, a ver, pero- un segundo. ¿A dónde está la da la vulnerabilidad? sensación desde fuera que el para qué no se refiere al para qué hacia el ciudadano. Se refiere al para qué a las cuentas que hace el Gobierno, por ejemplo, como decía Javier. La aprobación del decreto de la guerra, que Esquerra Republicana se echó para atrás en el último momento, y lo dijo Gabriel Rufián en el Congreso, al final salió adelante gracias a Bildu, a cambio de entrar en la Comisión de Secretos Oficiales. pero mira, y además parece también Ana, que, de paso, en recordemos todo una cosa. este último impacto de los últimos 15 días, que se refería a usted, que parece que también se va a llevar por delante a la ministra Margarita Robles, que es uno de los pero- elementos En también eso del más para modernos qué del hay que Gobierno. recordar que el decreto de la reforma laboral salió aprobado por un error de un diputado. Correcto, correcto. En fin, Es que se vive siempre al pero- filo de la navaja. digo, no, pero lo que José, quiero- lo que pero lo que quiero quiero decir es decir que es que- hablas del para qué. Claro. Ese para qué también es para la gente vulnerable, es decir, Claro, para ¿no? los trabajadores. Sin embargo, esos socios, en este caso Esquerra Republicana, Pero- les dejó pero ustedes, no- les no- dejó no ustedes dais fuera cuenta- y sale adelante, No- no os dais cuenta- por un voto, no os que dais se equivoca un cuenta- diputado del Partido Popular, ¿no? No se dan cuenta que ponen el foco, lo ponen, bueno, es legítimo, lo ponen en quién apoya esas medidas, en vez de ponerlo en que se supone que hay un partido de Estado, que es el Partido Popular, que era capaz de votar en contra del decreto de la guerra, que suponía que al día siguiente la gasolina no iba a costar 20 céntimos más, que los alquileres no iba a costar un 10% más en vez de un 2%, y era capaz de votar en contra de ese decreto con tal de que se produjese un desgaste al gobierno, o que era capaz de echar abajo la reforma laboral que suponía que los fondos europeos que ya estaban comprometidos iban a dejar de venir porque era uno de los requisitos para que llegaran los fondos europeos, y ponen el foco en quién apoya en vez de la posición Sí, pero- contraria. pero vamos- del- vamos- Pero yo- claro, vamos a pero dar- es que tampoco ha habido vamos a la absolutamente raíz. ningún movimiento de ¿Cómo que cesión no? hacia el partido. Hombre, ¿cómo que no? Hombre, tú planteas una medida y entonces dice, el movimiento de cesión fue muy claro, además yo, en fin, que lo viví allí en el Senado, solamente la tramitación como proyecto de ley, que era una de las cosas que Eso estaba fue lo pidiendo. único, además, Eso lo no que- le Esa parece misma poco. teoría se Bueno, pues podría claro, trasladar a hombre. Andalucía, que usted además es candidato a Andalucía, y podría el Partido Popular decir, oiga, no quisieron apoyarnos los presupuestos siquiera, Claro que que eran... no. Le ofrecimos, y además era serio y era riguroso, y si lo conocéis, que lo conocéis bien, sabéis que es verdad que cuando Juan Espada, porque lo hizo con la lista, por ejemplo, y hubo, seguramente hubo votantes nuestros que no estaban muy de acuerdo en que se le diera el apoyo Para la ley del suelo, para, ¿no? para- La ley del suelo, claro, sí. para la ley O la del de economía suelo, circular, que para- también se iba a para salir. la ley del suelo, y sin embargo se le dio el apoyo. Es decir, que cuando o sea, lo que no puede ser es lo que hace, a mi juicio, en muchas ocasiones el Partido Popular, de decir una cosa y hacer la contraria. Si yo digo, y estoy reclamando en Madrid, que haya políticas de Estado en las que se le dé el apoyo, si aquí el Gobierno de la Junta de Andalucía, para determinados aspectos, necesitaba esos apoyos para ese tipo de políticas de Estado, en este caso de Estado de la comunidad, pues había que dárselo. Sí, pero y se le ha dado. pero José y Luis, se le ha yo dado, creo que ¿eh? hay una imagen que se transmite y cuando uno ve desde aquí, desde las distancias, yo no estoy en Madrid, tú, obviamente vas allí, pero la imagen que se ve aquí es que en este caso el Partido Socialista, que es el que está gobernando, que tendría que tender esa mano más hacia el otro partido de Estado para cuestiones de Estado, la reforma laboral, el propio decreto este que se ha aprobado de la guerra. Hay como posiciones que, bueno, sí, nos reunimos, pero no hay flexibilidad por parte. Pero- y yo creo que ahí, cuando la lista. Pero fíjate, En ahora Andalucía resulta... hubo cambios y se cambiaron algunas cuestiones de la normativa del caso de la ley urbanística, que el PSOE hizo aportaciones, pero aquí parece como que hay un enfrentamiento que no se quiere dar ese margen o ese papel que el Partido Popular quiere que jugar, porque por ejemplo Pero ahora hay mismo, adhesión en- al 100% en o esta- ya A ver, eres mira, un... pero claro. yo en eso, de verdad es que debíais... Es verdad que la polarización que está viviendo la política española se está llevando muchos puentes por delante, ¿no? Y es una pena y habrá que reconstruirlo, ¿no? Yo eso estoy convencido de que habrá que reconstruirlo y desde luego Juan Espada es una persona de tender puentes. Yo lo he dicho antes, yo por mi profesión, por mi trayectoria vital, soy una persona esencialmente de consenso. Yo siempre entiendo que la otra parte, os lo he dicho, algo de razón tiene y tienes que llegar a acuerdos.
Y cuando he intentado, o he tenido la responsabilidad, una pequeñita responsabilidad y en el Senado de tener iniciativas parlamentarias, he intentado que sean así y en gran medida se han conseguido. Dicho esto, es verdad que te encuentras con el no permanente en temas de calado, te encuentras con el no porque es una, que decir, se ha tomado como una forma de oposición política el no a todo. Que yo pensaba que iba a haber un cambio con Feijóo, pero oye, cuando se vota el no, Javier, cuando se vota no al decreto de la guerra y vota el PP con la CUP, con Junts y con Esquerra, ¿eso qué es? ¿Que han hecho un pacto contra el gobierno Junts, PP y... Ah, bueno, eso... Hombre, porque eso también lo tendremos que mirar. O sea, miramos quiénes votan a favor, pero no miramos quiénes votan en contra. Y votaron en contra PP, Vox, Junts, la CUP... Pero siguiendo su argumento, dice, algo de razón tendrá. Si va Feijóo, le presenta un programa y Pedro Sánchez hace así, lo tira a la papelera, pero entonces dirá, mire usted, es que, algo de razón tendrá también Feijóo. Javier, tendrá usted que negociar Javier, algo. Es que el tema es, fíjate cómo están las cosas, el tema es que cuando se ven la primera vez, se lleva 11 puntos de acuerdo, 11, de los que no solamente no contestó, es que ni siquiera se notificó quién iba a ser el interlocutor, que es lo que quedaron. Bueno, te mandaremos un interlocutor para que empecéis a verlo. Plantea la modificación en el decreto y dice, bueno, vamos a tramitarlo como proyecto, o sea, para que lo entiendan nuestros telespectadores. Cuando se va a convalidar un decreto, lo puedes convalidar tal cual está, y entonces pasa automáticamente, queda convalidado y se convierte en ley, o bien lo tramitas como proyecto de ley, lo cual significa que las medidas quedan convalidadas y siguen en vigor, pero en la tramitación puedes introducir modificaciones, y esto fue lo que se hizo con el decreto de la guerra. Perdóname un segundo, porque me gustaría que Héctor, que estás escuchando y te tenemos un poco abandonado allí, me gustaría saber todo lo que estás viendo, o sea, cómo se ve desde allí, ¿no? Desde tu posición más cercana a los dos partidos, ¿cómo ves lo que estaba hablando José L. Aguilar, esa falta de entendimiento a nivel nacional entre PP y PSOE, que también lo podríamos trasladar a Andalucía? Cuéntanos. Yo creo que ha habido en esta legislatura dos etapas muy claramente definidas en lo que respecta del PSOE en relación con el gobierno de la Junta, ¿no? La primera fue, mientras tuvo Susana Díaz, que era una forma, era imposible el entendimiento porque Susana Díaz mantenía el discurso de que ella había ganado las elecciones y por lo tanto este era un gobierno que estaba ahí solamente por el apoyo de Vox, que era un pacto que ella, digamos, de alguna forma delegitimaba, ¿no? Que de alguna forma había una especie de efecto espejo con la deslegitimación que hace muchas veces el Partido Popular y otras fuerzas del gobierno de Pedro Sánchez con Podemos. Cuando llega Juan Espadas al frente del PSOE, desde el PSOE, por lo menos en el ámbito discursivo, sí hay una especie de mano tendida, que fue aquella famosa oferta de aprobar los presupuestos, ¿no? Y lo que habría que analizar es si aquella mano tendida fue realmente una mano tendida y si realmente la negociación de los presupuestos fue tal. Lo digo no para analizar solamente lo que ha pasado, sino porque en la próxima legislatura no va a haber mayoría absoluta de nadie. Y yo creo que la pregunta que se hacen muchos votantes, tanto del PP como del PSOE, digamos, los que están en la zona templada, podemos decir, de arco ideológico, es ¿por qué no es posible que en los grandes temas el Partido Popular y el Partido Socialista lleguen a acuerdos? Y eso vale tanto para el ámbito nacional como para el ámbito como para el ámbito autonómico, ¿no? Claro. Yo comparo de alguna manera la llegada lo que fue la llegada de Juan Espadas a la cúpula, a la dirección del PSOE de Andalucía, con lo que ha sido la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la dirección del PP, porque son, digamos, dos políticos que se puede decir que son dialogantes, que son, digamos, que son moderados, que son más moderados de lo que había antes de sus antecesores, y sin embargo parece que ese acuerdo sigue siendo imposible, ¿no? Entonces, yo creo que una de las grandes preguntas que nos podemos hacer, no para ahora, sino para el día después de las elecciones, es si va a ser posible que los partidos se pongan de acuerdo en las cosas sustanciales, ¿no? ¿Va a ser posible, José L. Aguilar? Yo creo, de verdad os lo digo sinceramente, que eso corresponde en este caso al Partido Popular la respuesta, porque en el caso de Andalucía se ha demostrado, lo ha comentado Héctor, y fueron ofrecimientos de pacto sinceros. Los que yo he practicado, no solamente han sido sinceros, sino que en algún caso he conseguido... Hombre, lo de la contratación de los 8.000 sanitarios, o sea, era una...
O sea, un ofrecimiento, es verdad que era un ofrecimiento, pero un ofrecimiento casi imposible, ¿no? O sea, ¿No? ¿Por qué? Hombre, Igual, si los tenías contratados, igual que los... Vamos a ver, un gobierno que deja sin gastar 1.400 millones, porque es un superávit que tiene reconocido, y tienes la atención primaria de la sanidad pública como la tiene, ¿cómo se te ocurre sacar pecho diciendo, oye, es que tengo 1.400 millones de euros de beneficio de superávit? Conoce perfectamente la política presupuestaria y sabe que eso no tiene nada que ver. ¿Cómo que es decir, que tú no, porque tú no puedes utilizar ese superávit para lo que quieras. No, ¿cómo que no? Perdóname, por supuesto que sí, si es que has tenido 2.100 millones de ingresos extraordinarios COVID. Manuel, 2.100 millones de ingresos extraordinarios COVID, de los cuales una gran parte tenían como destino finalista la sanidad. Es decir, que eran... Sí, pero por ejemplo, en el caso de la sanidad, por ejemplo, en la atención primaria, que ha sufrido una presión enorme, lo que faltaba eran médicos. Los médicos no se hacen de la noche a la mañana porque no había médicos. El gobierno intentó buscar médicos y no había médicos. Muchos se habían ido. Por cierto, muchos han ido durante los últimos años porque salarialmente estaban muy por debajo de lo que cobraban en otras comunidades autónomas y en otros países. Cuando gobernaba el PSOE, eso también hay que recordar. Digo, Antonio, por contextualizar las cosas, ¿no? Ya que sus compañeros dicen que usted en la Wikipedia hay un dato objetivo, y es que... Montipedia. Bueno, que es un dato objetivo. Andalucía junto con Madrid son las dos comunidades autónomas que menor inversión en sanidad en proporción al PIB per cápita hace, las dos. La Comunidad Autónoma de Madrid y la Comunidad Autónoma de Andalucía. ¿Tiene que ver con las políticas que desarrolla el Partido Popular en materia de sanidad? Yo creo que sí. Y además o también porque venía una situación de degradación en los últimos años por los problemas de la sanidad, no llegaron el 2 de diciembre de 2018. Sin ninguna Aquí duda. hemos tenido mareas blancas y manifestaciones de profesionales en contra de proyectos de fusión de hospitales. Sin ninguna duda. Es decir, que aquí había una situación de degradación en los últimos años que se venía produciendo, que se ha visto agravada por una contingencia como era el hecho de la pandemia. Y puede ser que haya motivos también de carácter ideológico, de planteamiento de cómo se enfoca la sanidad. Pero aquí no se ha cerrado un hospital, que se hablaba de cerrar hospitales. No, se alertó, en el año 2018 escuchaba que se podían cerrar hospitales, que se podían cerrar centros de salud. Centros de salud sí se han cerrado. CAI se han cerrado y centros de salud sí se han cerrado. Y se han abierto otros, me parece que se han abierto 32. Se ha abierto, hasta algún hospital sin médicos se ha abierto y sin sanitarios también, dentro de esta dinámica de inauguraciones que se hacen. Yo creo que al hilo de la pregunta... es verdad, quiero decir que yo no voy a decir que el tema de la sanidad... Por eso digo yo lo que no voy a negar es la realidad y no me voy a dar cabezazo. A lo mejor ahora dicho, no, tienen que ser 8.000, por lo mejor se tenía que haber negociado y decir, oye, de estos 8.000, por lo menos tenemos que contratar 2.000 pero es que directamente en la situación en la que estaba, directamente no renovar a esos 8.000, a mí me parece que fue... No, mira, yo creo que no tenemos que ser cándidos y al final el partido del que está en la oposición lo que quiere es atacar al que está en el gobierno, donde esté. Y al hilo de lo que comentaba Héctor, para mí eso es imposible. Que los dos partidos, pero no lo digo yo, lo dice la práctica, que los dos grandes partidos lo que aspiran es a desbancar al otro. Y eso jamás se ha producido y jamás se va a producir. Hombre, yo en situaciones, Javier, en situaciones equiparables a las que ha pasado este país, ha habido ocasiones en las que los grandes partidos, los centrales, sí han llegado a acuerdos. Sí han llegado. No ha sido posible en este caso, pero mire, yo creo que no ha sido posible. Pero a nivel presupuestario nunca va a haberlo, José. No ha sido posible, creo yo. Pero, por ejemplo, en el tema de la reforma laboral, yo, de verdad que para mí es inconcebible que no se haya podido llegar a un acuerdo cuando era una reforma laboral habían conseguido pactarlo. Sí, el agua y el aceite, ¿no? Sí. Los empresarios y los trabajadores, y sin embargo, parece que hemos venido los políticos, en este caso los políticos del PP, a decir, no, vosotros no entendéis de vuestros negociados, yo voy a decir lo que a vosotros os interesa. Y esta reforma laboral, aunque la habéis pactado vosotros, nosotros no la vamos a apoyar porque nosotros sí que sabemos lo que interesa. Quiero decir que en situaciones de crisis como la que está pasando y ha pasado este país, yo de verdad creía que iba a ser posible llegar a ese tipo de acuerdos. Dicho esto, también es verdad que hay dos elementos que distorsionan mucho, y seamos conscientes. Por un lado está Vox, porque lógicamente al Partido Popular, donde tenía un espacio a la derecha que lo ocupaba completamente, ahora encuentra un partido que desde posiciones muy radicales pues le está disputando el electorado, igual que el Partido Socialista lo pasó, aunque lo estamos superando esa etapa, pero la pasamos también. Y nos desconcertó mucho cuando surgió Podemos con esa fuerza que nos empezaba a discutir el electorado a la izquierda. Eso es indudable que
que trastocó, eran placas tectónicas que trastocaron. Claro, pero hablando de los problemas de... en que hace falta que esos dos grandes partidos se pongan de acuerdo. Claro, para pero- cuestiones Claro, que pero son también, fundamentales. hay que tener en cuenta una cosa, que es que hablaba de los problemas que ha habido con Vox y con Podemos. Podemos ahora es parte de ese gobierno y muchas veces desde parte de ese gobierno, desde ese corazón, se ha impedido llegar a acuerdos también con el PP. Ha dicho, con el PP no, vamos a mirar hacia el otro espectro. Y eso ha sido así. Y eso es, y después, bueno, por hacer el comentario que estaba antes, que siempre el PP está no, yo creo que uno de los lemas o de las frases más conocidas que ha quedado en la política contemporánea ha sido no es no y que parte del no entiende. Es decir, que vamos también por poner las cosas en el contexto, como decía el compañero Montilla, ¿no? Pero que desde Podemos se ha dinamitado muchas veces desde el propio gobierno esos puentes. Pero mira, una cosa es el no es no y que parte del no entiendes para una investidura, y otra cosa es cuando ya tienes un gobierno, seguir con el no es no para cualquier tipo de acuerdo. Que eso es que lo hemos sufrido, lo sufrimos parlamentariamente, tanto en el Congreso como en el Senado. Dicho esto, la cohabitación, pues claro que no es fácil. Tú cuando estás... Y lo vamos a ver, ¿eh? Yo esta legislatura, no os preocupéis que va a agotarse y va a llegar hasta... Yo estoy convencido que se agota también. Y va a llegar hasta noviembre del 19. Vamos a tener que estar pasando los 15 días Eso convulsos, los fines uno, del mundo, otro, nos otro. quedan unos pocos fines del mundo de aquí hasta... Como los partidos del siglo. Hasta que lleguemos. Efectivamente. Y lo que quiero decir es que esa cohabitación y va a ser más difícil conforme se vaya acercando el final de la legislatura. ¿Por qué? Porque los dos partidos, y en este caso Podemos, tiene que marcar diferencias respecto al partido principal que está en A el nivel de gobierno. andaluz me gustaría preguntarle si van a pasear mucho Pedro Sánchez por aquí o van a intentar que no venga mucho. Cada vez que pueda, estar aquí. ¿Eso lo dice usted convencido o cara de la galería? Estoy completamente convencido, porque mira, os lo digo de verdad, si alguien se ha dejado, con acierto y con errores, yo insisto que no, en fin, no vengo aquí a engañar a nadie, pero si alguien se ha dejado la piel, el pellejo, el alma por intentar superar estas situaciones de crisis, dejándose la salud y dejándose, en muchos casos, también parte de la familia, ha sido, como yo he visto trabajar a Pedro Sánchez cuando he estado más cerca, tampoco soy yo una persona cercana, pero cuando lo he visto trabajar. Y yo creo que las medidas que se han implementado en este país de apoyo a la gente, de ayuda a la gente, de verdad que han sido un éxito. Yo siempre hablo de los agoreros del apocalipsis. Si hacemos un poquito de memoria, cuando empezó la pandemia y nos encerraron a todos, decía mucha gente, de esto no se va a salir, de aquí vamos a tener millones de desempleados. En el ámbito nuestro jurídico decían, oye, los juzgados de los mercantiles hay que reforzarlo porque va a haber concursos de acreedores de millones de empresas. Y sin embargo, las medidas que se aplicaron, pues al final, con mucho esfuerzo, y sobre todo hay que decirlo también por el cambio de comportamiento de Europa, sin ninguna duda. Si no estamos en Europa, claro, lo digo por aquellos partidos que niegan ahora la pertenencia en Europa, si no estamos en Europa estaríamos en la ruina más absoluta, ¿eh? Pero gracias a eso, hombre, esas medidas han... Hoy en día, que yo agorero del apocalipsis, que tienen de hemeroteca y a ver lo que anunciaba y a ver dónde estamos. Estamos ya en la recta final. Fueron declaradas inconstitucionales, no se le olvide eso. Bueno, las que apoyaron, los que luego las recurrieron, que es que esto es así, vamos, que yo recuerdo... Por el gobierno, que no parezca que todo ha sido de... Estamos en la recta final, me gustaría saber su objetivo para la campaña a nivel local, ¿no? Como número 1 por Málaga, díganos sus objetivos, cuáles son, digamos, los retos que tiene para convencer, ¿no? Porque la lista, bueno, Antonio, introdúcenos un poco la renovación de la lista que ha habido en Málaga. Bueno, la lista prácticamente, solamente de los 17 nombres que van en la lista, solamente repiten 2. Repite José Luis Ruiz Espejo, que es el único parlamentario andaluz actual del PSOE que va en la lista. Un compromiso que adquirió en su momento Juan Espadas y Daniel Pérez de mantenerlo, porque también a los secretarios generales en el Partido Socialista siempre se les ha cuidado cuando han desempeñado esa función. José Luis ha dejado de hacerlo. Es la única persona que va, y va Ana Villarejo, que en algún caso cuesta mucho trabajo mantenerlo, pero lo mantiene, es verdad. Y Ana Villarejo. El resto es todo nuevo. Se ha hecho esa apuesta por la renovación que se hizo a nivel regional en el partido y a nivel provincial también, con la renovación de las cúpulas, pues se ha llevado a la lista electoral. Y bueno, pues se ha apostado pues por una lista en la que gente con experiencia en la gestión, gente nueva, gente municipalista, y bueno, pues... Es paradójico que José L., que lleva muchísimos años en la política, es la primera vez que encabeza una lista electoral. La ex alcaldesa de Ronda va de número 2, va José Luis de número 3, y después pues Alicia Murillo, una chica, una concejala del Ayuntamiento de Málaga, muy cercana a Daniel Pérez, pues va de número 4. Digo los 4 primeros porque es lo que tiene ahora mismo el PSOE. ¿Y cuáles son los claro, ahí la cuestión es
porque además el PSOE fue la fuerza más votada, aunque empataron a 4 escaños PP, PSOE y Ciudadanos en el año 2018, el PSOE fue en porcentaje de votos el más votado. Ahora el reto no sé si es mantener eso, o si se marcan 4, 6, 5... ¿Los objetivos cuáles son? Hombre, yo, en el momento que tú te planteas recuperar el electorado, tú miras siempre al 6. Yo con el 6, con la 6 en este caso, que Ana Villarejo, he hablado, es decir, nos vamos a dejar la piel para que tú también estés en el Parlamento, ¿no? Eso en cuanto a objetivos. Respecto de Málaga, yo, si me ven, 3 cosas nada más, otra idea. Uno, para mí, ¿por qué estoy aquí? Los jóvenes. Por los jóvenes andaluces, en este caso los jóvenes de Málaga. Yo, por mi trabajo en la facultad, llevo 30 años teniendo contacto con los jóvenes, sé las aspiraciones que tienen, los anhelos, los problemas, y sé que desde la política no le hemos dado respuesta muchas veces a los jóvenes. Y yo creo que ya les toca, que ahora ya tenemos que empezar a trabajar y hacer propuestas para los jóvenes. Y yo, cualquier propuesta que hagamos, lo vengo diciendo, tiene que tener una perspectiva joven. ¿Esto cómo va a afectar a los jóvenes? En positivo, en cualquiera de los ámbitos. La segunda, una idea que yo estoy trasladando. Málaga se tiene que convertir en la capital de Andalucía. A mí me gustaría que fuera de España, pero de Andalucía, de la innovación. Y podemos hacerlo. Y tenemos las herramientas, tenemos ahí un parque tecnológico que no sabemos el potencial que tiene tan enorme. Ahora cuando estamos viendo innovación es distinto a avances tecnológicos, es algo más, ¿no? Es trasladar el conocimiento que podemos extraer del parque tecnológico en conjunción con la universidad a nuestras empresas y convertir a Andalucía, en Málaga, ya os digo, en la capital. Málaga me refiero a la provincia, porque esto es algo que en el momento que lo implementan lo estamos viendo cómo irradia desde el parque tecnológico al Guadalhorce, por supuesto a Málaga capital, y convertirlo. Y el tercero, yo porque estoy en política, de siempre, ¿no? Como tú bien dices, desde hace tantos años. Yo estoy en política por la gente que está mal, que lo pasa mal, que le va mal. Porque mira, a la gente que le va bien, yo creo que un político lo que tiene que hacer es lo justito para que le siga yendo bien, es decir, no estropearlo. Pero sin embargo hay gente que le va mal y yo estoy convencido, vosotros conoceréis gente que se esfuerza, que no es porque no esté preparada, sino simplemente porque no ha tenido la suerte, o simplemente porque la vida no lo ha puesto en condiciones para que la vida le vaya bien. Y a esa gente es con lo que hay que estar. Y yo estoy en política para esa gente, para la gente que necesita que alguien le ayude a que le vaya bien, poniendo a ellos también de su parte, pues claro. Pero es que estoy seguro que, insisto, conocería a mucha gente que, valiendo, siendo gente estupenda, gente que se esfuerza, pues la vida no le responde. Pues para esa gente, para lo que tenemos que estar los políticos. Pues nos quedamos con esa idea, despedimos, que además yo creo que es la primera vez que viene, es la primera vez que viene aquí a la Alameda, seguro que volverá en más de una ocasión. Despedimos también a Héctor, gracias Héctor Barbota por acompañarnos, a vosotros pido que continuéis aquí y hacemos una pausa y volvemos en unos segundos. Pues volvemos a pasear por la Alameda después de haber hablado con el candidato, con el cabeza de cartel del Partido Socialista para las elecciones andaluzas, con José Aguilar. Y vamos a seguir, como les decía, caminando hasta llegar al municipio de Torrox, porque tenemos aquí a su alcalde, Óscar Medina. Buenas noches. Buenas noches, Manolo. Y bienvenido a la Alameda, que además creo que es la primera. Javier, hoy tenemos estreno, ¿no? Estamos de estreno, sí. Tenemos 2 invitados, que es la primera vez que vienen, que no será la última, por supuesto, pero es la primera vez que tiene. Alcalde de Torrox, le iba a decir municipio de moda en la Sarquía, ¿no? Bueno, yo pienso que sí. Somos de los... Hombre, no podría decir otra cosa, de todas formas, ¿no? Yo digo de la Andalucía oriental. Yo creo que desde Málaga capital, que Málaga capital es el orgullo de toda la provincia, creo que somos el municipio que más crece en población, en riqueza, en inversión de toda la Andalucía oriental. Sí, le he dicho lo de moda porque no porque esté aquí, sino porque, bueno, Torrox siempre ha estado como, digamos, ha sido el hermano pequeño, ¿no?, de la familia de la Sarquía. Y ahora, en cambio, bueno, pues tiene muchos proyectos, ¿no?, en el horizonte y sobre todo ha ganado población, que era uno de los retos que se planteó cuando llegó a la alcaldía. Y bueno, un municipio que está intentando transformarse, ¿no? Pues sí, no era lógico que Torrox tuviera 25 contadores de agua y 15.000 habitantes. Es decir, teníamos casi los mismos contadores de agua que municipios como Rincón de la Victoria y estábamos más cerca de Algarrobo que de municipios como Nerja, y estamos creciendo a unos 1.000 habitantes por
por año, censado, ¿no? Independientemente de que somos el municipio con la mayor colonia de alemanes de la península ibérica y cada vez tenemos un turismo residencial de noruegos, nórdicos, ingleses, pero la verdad es que estamos creciendo en población y eso demuestra, bueno, que se están haciendo las cosas bien, con lo cual ya hemos pasado esa línea de los 20.000 habitantes, con lo cual ya dejamos de estar tutelados por la Diputación Provincial y, hombre, yo orgulloso porque el Ayuntamiento ahora mismo tiene capacidad y fortaleza para caminar solo. para acometer ese cambio? Tenemos funcionarios y sobre todo tenemos presupuesto. Hemos tenido un superávit de 2,7 millones de euros este año, después de haber bajado 1 millón de euros este año los impuestos a los vecinos de Torrox. Hemos bajado IBI, sello, ocupación de vía pública, y aún así le hemos dado a los vecinos de Torrox 1 millón de euros, le hemos dejado de recaudar y hemos tenido 2,7 millones de euros de superávit. Vamos a hablar de todo ello con Antonio Montilla, Javier Recio y Pérez Brián, pero antes, José Luis García, que es el director informativo de 101 en la Axarquía, nos va a hablar un poco sobre, bueno, pues sobre el municipio de Torrox y cuáles son los principales retos que tiene para el futuro. Saludos en Torrox. En estos días está siendo noticia una cifra, la de los 20.000 habitantes que el municipio ha conseguido por primera vez en su historia. Esto puede tener efectos importantes en el futuro del ayuntamiento. Por un lado, porque aumentará notablemente su participación en los tributos del Estado, tendrá más ingresos que van a permitir desarrollar nuevas actuaciones en los próximos años y, por otro lado, si prospera el recurso que el Gobierno municipal ha anunciado al Instituto Nacional de Estadística, a partir de 2023 la Corporación Municipal pasará a tener 21 concejales frente a los 17 que tiene en la actualidad. Pero además, en las últimas semanas se están resolviendo cuestiones claves para la prestación de servicios básicos del municipio torroseño. Se ha incrementado la plantilla de la policía local, se ha puesto en marcha ya el nuevo contrato del servicio de limpieza que va a gestionar en las próximas décadas FCC y en el último pleno se aprobó la prórroga para los próximos 15 años del servicio de aguas con Aqualia en una operación que permite que el ayuntamiento no tenga que subir, al menos por el momento, los recibos de agua. Se está haciendo la obra del primer tanatorio municipal en Torrox Costa, un asunto con alguna polémica con los vecinos y también está por resolver aún lo que pasó con el incendio en un aparcamiento municipal en el barrio del Pontil hace ya algunos meses, en los últimos días del año 2021. El Gobierno municipal está gestionando diferentes vías para ayudar a los vecinos que perdieron sus vehículos en aquel incidente. Pues gracias, José Luis, y bueno, hemos hecho un resumen que bueno, me imagino que no sé si tiene algo que aportar. Bueno, la verdad que José Luis conoce perfectamente la realidad de Torrox y bueno, pues creo que le ha faltado los proyectos más bonitos que pueden cambiar Torrox, ¿no? O sea, que es la Marina, el puerto deportivo y el campo de golf, que queremos que sea el puerto deportivo medioambientalmente sostenible más avanzado de Europa, es decir, que sea un ejemplo de lo que es energía renovable y que no distorsione ese medio ambiente, porque para que los ciudadanos lo sepan, el entorno de Calaceite, justo en el límite con Nerja, y queremos un puerto deportivo, un campo de golf y unas urbanizaciones que respeten el medio ambiente, pero que le van a dar un salto de calidad, no solamente a Torrox, sino lo que no es comprensible, Manolo, es que la Costa del Sol oriental solamente tenga un puerto, que es el de La Caleta, que es más pesquero que deportivo, sí. Y el que haya más cercano es el del Candado, que es un pequeño puerto, y en La Herradura, en Almuñécar. Ese puerto deportivo creo que le hace falta, muchísima falta, a Nerja, Torrox. ¿Qué horizonte temporal tiene ese proyecto? Pues, bueno, con mucha cautela y lo mejor de todo es que yo espero que a medio plazo lo podamos anunciar, lo anuncie la empresa privada, porque tenemos claro eso de la Junta de Andalucía, la nueva Junta de Andalucía de Juanma Moreno y yo como alcalde, tenemos claro que el puerto lo tiene que hacer la iniciativa privada. En las administraciones públicas tenemos que destinar nuestros recursos a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales y por eso la iniciativa privada es la que tiene que impulsar, sobre todo porque si la iniciativa privada lo ve, es que es rentable. Y yo como alcalde de Torrox, pues, evidentemente, daríamos un salto de calidad. Ahora mismo hemos bajado el desempleo mes tras mes, vamos mejorando todas las cifras económicas, pero duda cabe que un puerto deportivo, un campo de golf, pues en renta per cápita nos pondría a la altura de Benavís, por poner un ejemplo.
Bueno, no ha hecho mala comparación con su, Hombre, el municipio más rico. Ha tirado bien alto, ¿no? con Ha su ido compañero y amigo José Mena. al que aprecio y le pego mucho Nos cariño. reímos porque es que Benaví, como sabrán, es el municipio más rico de la provincia de Málaga. Pues yo aspiro a hacer el Benaví de la... Y hay de la Costa del Sol empresas ya Oriental. interesadas en ese puerto, porque este es un puerto que se venía hablando de hace años y ha estado encallado hoy administrativamente. La Junta no veía en algunos momentos, ya se ha desatascado, ¿no?, un poco la situación. Y hay empresas interesadas. Sí, en no, este de asunto. hecho tengo que ser cauto, pero que cuando digo ¿Y que lo eso vamos... ¿qué inversión va a suponer eso para hacer un puerto de esa? ¿Y qué tipo de puerto? Es decir, ¿cuántos puntos va a tener para atraque? ¿Qué servicios va a ofrecer? No sé, un poco... En eso llevo trabajando estos 2 o 3 años, obviamente con la Junta. Nerja y Torrós llevan reivindicando un puerto deportivo de hace 50 años. De hecho, Nerja pudo tener un puerto en la parte del Playazo. Torrós lo pidió el año 70 y bueno, no salió. Y es cierto que la Junta de Andalucía, no sé por qué, pero a la Axarquía nunca se le ha querido dar esa oportunidad de campo de golf, de puerto deportivo, que sí ha tenido la Costa del Sol Occidental. Y es una reivindicación de todos los grupos políticos de décadas, de Nerja y de Torrós. Ahora es verdad que se une esa situación, que Torrós está creciendo y que tenemos una Junta de Andalucía que cree en el desarrollo. Sobre todo, repito, hay una cosa que quiero dejar claro, eso se está estudiando porque se regaría el campo de golf, y siempre Torrós vive también de la agricultura, pasa como Belén Málaga, somos el municipio con más producción de aguacate y de mango, se harían con aguas regeneradas de la EDAR que tenemos en la depuradora de Torrós, incluso cogiendo las viviendas que hay proyectadas, con esas nuevas viviendas, que son unas 3.000 o 4.000 viviendas de lujo, con el agua regenerada de esas viviendas se regaría el campo de golf para evidentemente que nuestra agricultura tiene que estar obviamente por delante de todo, ¿no? Sobre todo esos tropicales que tanto dinero está dando y valor añadido a la comarca. Pero creo que es un proyecto que por fin va a ver la luz y yo espero que en breve tiempo lo podamos anunciar. Yo no sé, ¿Costa tiene algo que decir? Porque si tenemos en cuenta lo que pasa con la playa de Ferrara, que lleva años y no acaba de solucionarse el problema. Bueno, ahí hay un trabajo con demarcación de costa y la ubicación. ¿Costa está a favor del puerto? Ha dicho donde estamos planteando la ubicación, que es allí cerca del arroyo Frontiles, justo cerca de Nerja, los informes son favorables. Obviamente, repito, por eso hay que esperar a que esté todo totalmente cerrado. Soy de los que pienso que para venderlo hay que venderlo cuando ya estén todos los permisos y la iniciativa privada la tenga ya totalmente controlado. Pero pienso que es uno de los sueños para el hotelero, el restaurador, no solamente de Torrós, de Nerja, de Frigiliana y de toda la Costa del Sol Oriental. Un puerto deportivo y un campo de golf que sean ejemplo de lo que es esta costa occidental, obviamente siempre respetando, repito, tenemos claro que hay que respetar el medio ambiente y sobre todo el tema hídrico, tiene que ser un campo de golf, un puerto, un campo de golf que respete el medio ambiente y ¿Por qué insiste tanto en ese respeto al medio ambiente? Bueno, son conocidas las movilizaciones que hubo en torno al proyecto del campo de golf y de las 3.000 o 4.000 viviendas, pero ¿por qué insiste bueno, pues tanto? Porque yo que soy de Torrós... ¿Cree que puede haber algún problema por ahí? No, hubo una polémica en un campo de golf en Nerja, que tiene otra casuística en Maro. Esos terrenos de Calafate son urbanos desde hace ya 40 años. Soy de Torrós y esa zona es una zona virgen de mi pueblo. Y no quiero que romper para los que somos de Torrós. Esto pasa en Málaga, tenemos tantos pocos sitios que para mí es una prioridad que no rompa con el paisaje. Es decir, tiene que ser integrado, moderno, pero integrado. Porque es verdad que es una de las zonas que todavía conservamos y quiero que no se pierda pues esa naturaleza, ¿no?, que todavía sigue habiendo en Calafate, que hay que respetar, que no hay, por ejemplo, en Ferrara, no hay en el Morche, son zonas mucho más masificadas y quiero respetar ese... Hombre, ese abandono de la Axarquía también ha tenido su efecto positivo, ¿no? Y es que se ha salvado también del urbanismo salvaje, ¿no?, a lo mejor de la Costa del Sol Occidental, ¿no? Correcto, eso lo ha dicho siempre Elías Bendodo cuando era presidente de la Diputación, que él quería de la Axarquía la nueva Costa Azul, en el que no cometiéramos los errores de verdad la Costa Occidental, que quizás se ha masificado
demasiado, ¿no? Pero evidentemente el turismo es la principal fuente de riqueza de la Costa del Sol desde los años 60 de forma ininterrumpida. Vamos, Málaga ha crecido gracias al turismo, ¿no? Y Torró obviamente es Costa del Sol y tengo claro que el turismo lo mueve todo. El turismo lo engloba la restauración, la empresa de construcción, de albañilería, de mantenimiento, de limpieza, y eso sería un impulso al turismo que de hecho lo estamos trabajando muy bien desde la promoción y de infraestructura que hacía falta en Torrón, ¿no? Como la senda litoral, pero creo que el puerto tiene que ser el salto de calidad definitivo. Pues vamos a dar un pequeño salto o un pequeño brinco y vamos a hablar también de política porque sabemos que, bueno, indudablemente les gusta, ¿no? Pero ¿qué valoración hace de la campaña de las próximas elecciones andaluzas, las posibilidades del Partido Popular, las posibilidades de que Juanma Moreno pues revalide su presidencia? Yo soy optimista, obviamente, porque se están viendo los resultados, ¿no? Se están viendo los resultados, se ve en materia sanitaria. Yo, por ejemplo, hablo como alcalde de Torró, hemos conseguido abrir el Centro de Salud del Morche, que llevamos 40 años reivindicando un centro de salud y se ha abierto. Los centros educativos, de verdad, que la percepción de la gente es que ha dado un cambio a Andalucía, que estábamos siempre en el furgón de cola, y ahora pues vemos cómo el paro desciende en Andalucía más que en el resto de España, cómo hay una creación de autónomos, somos la comunidad que más autónomos crea, por encima de Cataluña, cuando antes estábamos en el furgón de cola, y creo que Juanma representa el cambio tranquilo, ¿no? Porque yo creo que al final los andaluces pues queremos cambiar a mejor, pero cambiarlo de forma sosegada, ¿no? Yo creo que además Juanma Moreno ha sabido, bueno, aparte de recorrerse toda Andalucía, una persona que puede estar en Jaén por la mañana y por la noche está en Sevilla, de verdad, el hombre, Juanma, se conoce Andalucía de palmo a palmo y pienso que los andaluces le vamos a dar el respaldo. Hay una situación que se puede producir, que están aventurando las encuestas, que es la posibilidad de que el PP gane las elecciones y que tenga que depender para gobernar de pactar con Vox. ¿A usted le gustaría o se sentiría cómodo que su partido pacte con Vox? Sí, pero claro, ¿cuál es el otro escenario? Estamos hablando de que aquí hay Partido Popular, Partido Socialista y Vox, ¿no? Porque ahora mismo Izquierda Unida, Podemos, no sabemos si van a ser dos partidos, uno, y yo, pues yo pienso que Juanma Moreno creo que quiere aspirar a gobernar en solitario, que es lo que todos los políticos siempre aspiramos, a gobernar en solitario. De todas formas, yo creo que Andalucía le va a dar un respaldo mayoritario, y yo, como siempre digo, y lo dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Prefiero poder sentarme con el partido de Ortega Lara a sentarme como se está sentando Pedro Sánchez con Bildu y con los independentistas catalanes. Javier, ¿no? ese va a ser el argumento, creo, ¿no? Sí, está claro que el Partido Popular en ese sentido ha perdido el complejo. Yo creo que el Partido Popular de Pablo Casado estaba acomplejado en ese sentido, de que no quería ver la realidad, de que estaba cerrado pensando que iba a volver una mayoría absoluta, que eso es una utopía a día de hoy en España, en Andalucía y prácticamente en casi todas las comunidades autónomas. Y entonces se ha despojado de ese complejo. Me parece bien lo que dice. Oye, igual que el Partido Socialista no tiene reparo en pactar con el que sea, porque al final, hay que decir una cosa, todos los partidos que están representados en España son partidos legales. Te puede gustar más o te puede gustar menos. O sea, pero al final el PP necesitaba un aliado, porque de otra manera era muy difícil que pudiera alcanzar el poder. Y yo creo que ya ese complejo se lo ha despojado y es lo que está haciendo. ¿Qué piensa? ¿Cuál cree que va a ser el resultado? Digo, no exacto, porque eso ya es para nota, pero... Pues yo espero, sinceramente, que Juanma consiga unos resultados históricos y que esté ahí en la mayoría. Yo creo que los andaluces... ¿Usted de los que cree que puede rozar esa mayoría? Eso es ser muy optimista, ¿no? Yo creo que lo puede conseguir, de verdad. Lo histórico en Andalucía para el PP son 50 escaños. Javier Arena en el año 2012. Sí, que no gobernó, además. Que no gobernó, porque hubo un pacto de izquierda y no yo creo gobernó. que Juanma, y sobre todo veo un partido socialista que no remonta, y sobre todo que en Andalucía ha habido una izquierda muy Izquierda Unida, que era una izquierda, bueno, era solvente, ¿no? La Izquierda Unida que había teóricamente en Andalucía, ahora está totalmente rota, ¿no? Porque he escuchado que el candidato de Podemos quiere integrar a los anticapitalistas, que los anticapitalistas no saben, o los demás Madrid no quieren estar. Es decir, que ahora mismo el partido más a la izquierda del PSOE están totalmente rotos,
y bueno, y Vox, que evidentemente creo que va a tener unos muy buenos resultados. Yo hasta pienso a veces que puede pasar como un sorpaso en Andalucía, que incluso Vox adelanta al PSOE. Creo sinceramente que como está ahora mismo el señor Espada, podría adelantar ¿Tú en crees que Madrid el Partido Socialista que no había escuchado yo eso. No había escuchado yo ese... Yo tampoco, ese- porque es verdad Cuidado, que por ahora demoscópicamente las encuestas más beneficiosas para Vox le llegan a dar hasta 24, que es prácticamente doblar lo que estuvo en esto, pero sin embargo no dan esa caída del PSOE, que sigue rondando los 30, 31. Pero eso del sorpaso no había escuchado yo. El PSOE en Andalucía hay que reconocerle que tiene también un suelo muy fuerte y unas bases muy fuertes y unas estructuras muy asentadas. Está claro. Que yo eso lo veo complicado. En política puede pasar de todo, pero también lo eso tenía- del sorpaso del PSOE. También lo tenía el PSOE. También lo tenía el PSOE en Madrid y ha sido la tercera fuerza política, ¿eh? Y había ganado las elecciones. Sí, pero ha sido pasadas. adelantada por un partido de izquierdas, ¿no? En este caso estamos hablando de que un partido de que de sea derechas Vox, adelantara claro. y que fueran dos partidos de derechas los que en Andalucía tuvieran el primero y segundo puesto. Yo eso lo veo un poco más complicado, ¿no? No sé, Javier, ¿tú qué opinas de esa...? Yo lo veo, raro, porque yo creo que si llega a ser el segundo partido, seguro que le quita muchos votos al Partido Popular también. ¿Eh? Yo pienso, te voy a decir, pienso que no, y te voy a explicar por qué. Yo creo que hay mucho votante frustrado de Podemos. Esa es la teoría de Alberto... De Alberto Montero. de Alberto Montero, sí. La gente pensó de que Podemos podía cambiar las cosas y después nos dimos cuenta, obviamente, que el que iba a quedarse en Vallecas a vivir se fue a Villatinaja y tenía su gente en el Ya veo servicio. que está entrando ya en materia, como le gusta. No, ya. mi opinión personal es que yo pienso que hay mucha gente que va a votar a Vox, incluso socialistas y gente que ha votado de Izquierda Unida. El voto del o gente descontento, ¿no? descontento. El voto- Sin embargo, el voto del Partido Popular ha sido siempre muy fiel en Andalucía y yo tengo que decir aquí que el partido de PP de Andalucía y el PP de Málaga tenemos fuerza de nuestro alcalde, de concejales que estamos siempre, y yo creo que Juanma está siendo un presidente moderado, un presidente de verdad, el cambio tranquilo, es una persona que cae bien. Hoy esta mañana, he llevado a mi niña al médico, que la ha cogido del colegio, la he llevado al centro de salud, y me ha hecho una persona, mira, Óscar, yo voy a votar a Juanma Moreno, y esa persona ha sido siempre socialista, ¿no? Y digo, ¿y por qué? Digo, porque me parece un hombre solvente, y bueno, y la verdad que me cae bien, sin embargo, no lo conocía, y eso que ha venido muchas veces a Torrón, no lo conocía antes de las elecciones pasadas. Sin embargo, yo creo que Juanma tiene un valor ahora mismo, incluso diría, por encima incluso de la marca Partido Popular en Andalucía, Juanma Moreno en estos momentos. Sí, a mí me gustaría preguntarle en qué medida, en realidad son dos preguntas. Elías Bendodo el otro día llamaba específicamente a todos los alcaldes a participar en las elecciones autonómicas. Me gustaría que dijera desde su punto de vista o desde su posición en Torros cómo va a sumar. Y después que hiciera una valoración de cómo piensa que va a afectar a la política andaluza la marcha de Elías Bendodo, que usted ha estado tan próximo por su trabajo en Diputación. Yo es que a Elías Bendodo le tengo mucho cariño porque soy alcalde de Torros porque él confió en mí. Por eso. Y de verdad que yo le tengo a él un cariño increíble, admiración y orgullo. Creo que va a ganar España. Sí, de verdad que ahora mismo está compaginando, tiene capacidad para llevar a Andalucía, para ayudar a Feijóo, a ayudar a Juanma y ayudar al presidente Feijóo en Madrid. Pero evidentemente Elías es un valor, pero al final Elías va a aportar a los andaluces y a Málaga a través de su aportación al Partido Nacional, ¿no? Con lo cual, yo es que a Elías solamente tengo palabras de admiración por la capacidad de trabajo. ¿Cree usted que debería ir en la lista electoral del Partido Popular por Málaga? Elías. Elías. No lo sé, la verdad. No, pregunto, que ¿usted cree que debería ir? Se está hablando en estos días de la posibilidad de que pueda ir en esa lista, que la encabezaría Juanma, en principio está previsto que la encabece Juanma, después tendría que ir una mujer y que el número 3 fuera Elías Bendodo, o que sea después del senador por designación autonómica. Bueno, es que el PP de Málaga le pasa como al Madrid ahora mismo, que no sabemos que tiene a Modric, tiene a Kroos, saca a Camavinga, tiene un equipazo, porque claro, Patricia Navarro, pues, Juanma, ya no... Es decir, Elías, evidentemente, no es madridista, aporta valor. No es madridista. Sí, un poquito. Ah, un poquito. Pero No se le ha notado, no se le ha notado. Esa sonrisa que tiene No se le ha notado. desde anoche es por algo, ¿no? ¿O qué? No, la verdad que sí, ayer sufrimos, yo creo que los que somos del Madrid, los que somos españoles, que nos gusta, la verdad que ayer fue un día, sobre todo por mis niños. Tengo tres niños, una de 14, una de 10 y uno de 7, y tenían más nervios que yo, pues porque lo han vivido del padre, que igual que yo lo viví de mi padre y de mis tíos. Así que yo quiero decir que el Partido Popular de Málaga es como el Real Madrid ahora mismo, que tiene plantilla
para hacer 2 listas, 2 equipos. Pero bueno, contestando la pregunta ¿Debería ir en la lista, en la lista como parlamentario andaluz? Es que no lo sé. Yo creo que si debe de ir, irá, y si él entiende... De todas formas, repito, es que la lista que se va a hacer es tan buena que estando él... Bueno, la va, pues le hago otra pregunta, él le va a dar... A ver si esta me da una respuesta más directa. Lo que sí parece que Elías, tarde o temprano, va a dejar la presidencia del Partido Popular de Málaga porque, aunque no es incompatible con ser el coordinador general del partido a nivel nacional, pero sí es verdad que la actividad a nivel nacional le va a impedir estar más tiempo en Málaga o organizar el partido. ¿Patricia Navarro es el relevo natural? ¿A tu juicio? Sería un relevo espectacular, como he dicho antes. Si Elías tiene capacidad y lo está demostrando, está ayudando al Partido a nivel nacional, sigue ayudando a la Junta de Andalucía y sigue llevando el partido perfectamente como presidente provincial, pero que Patricia Navarro lo puede hacer también perfectamente. Como he dicho antes, que Málaga tiene mucha plantilla. Málaga, no conozco tampoco otras provincias, pero lo que es el Partido Popular de Málaga tiene banquillo, Sí, banquillo. pero es indudable, Antonio, que el relevo, ¿no?, de Elías como presidente del Partido Popular de Málaga, eso tendrá que ser ¿en qué horizonte temporal crees tú que puede? Bueno, eso no hay un horizonte estatutario que esté establecido porque los estatutos nacionales del partido permiten compatibilizar el cargo de coordinador general con el de presidente provincial de un partido, con lo cual podría estar todo el mandato de Feijóo, podrías compatibilizar estas dos. Es una cuestión más de efecto práctico, ¿no?, de estar en la gestión del día a día, porque es verdad que Elías, en el momento, y vamos a entrar después en campañas de municipales y después en campañas de las generales, le va a absorber mucho la actividad a nivel nacional porque va a tener que estar en todas las comunidades autónomas, las provincias, y eso le va a hacer no estar aquí, y aquí se necesita... Claro, y además él, al no ser, digamos, diputado en el Congreso... Claro. Pues algo tendrá que ser, ¿no? Sí, no, hombre, lo lógico, yo en su momento pensé que si estaba al salto a Madrid, lo lógico es que sea senador por designación autonómica, ¿no? Digo, porque en las listas siempre hay más gente que hay que posicionarla para que estén centrados en el Parlamento andaluz, etcétera. Lo lógico es que fuera senador por designación autonómica, que le corresponderá al Partido Popular pues 3 o 4 escaños de representar en Madrid, ¿no? Y lo lógico es, lo de Málaga simplemente es una cuestión que se hablaba en el partido cuando se nombró coordinador general por la cuestión de la operatividad de tener aquí, y es verdad que fue elegido hace un año, reelegido para un 4º mandato, y bueno, pues necesitará pues también abordar ese proceso de renovación cara al futuro, pues quizás esa es la oportunidad que se abre ahora, ¿no? Y ahora también él tiene aquí en Málaga la figura como él está en España, que es J. Carmona, Sí, coordinador, porque evidentemente Patricia Navarro, que es un gran valor y sería una perfecta presidenta del partido, tiene al coordinador general, que es J. Carmona, que es aparte de un buen concejal de Antequera, de verdad, es también un valor del partido. Por eso te decía, Francis Salado, que está realmente también haciendo pues, un trabajo también importante en la Diputación y obviamente al final pues también hace un trabajo en la provincial, ¿no? Como decía antes, tiene el Partido Popular de Málaga, Elías Bendodo ha conseguido ¿A usted le gustaría hacer dar el salto de Torró o dedicarse en otros ámbitos? Yo estoy tan ilusionado para que Manolo dentro de un año o dos me diga, oye, pero el alcalde dice que va a ser como Benaví, pues lo ha conseguido. Tengo tanta ilusión, de verdad. Creo que Torrós ese día vendrá aquí. Y vendrá aquí, te lo demostraré con datos económicos. De verdad, Manolo, cogí un ayuntamiento de Torrós con 7 o 8 millones de préstamos que pagábamos al año a los proveedores. Ahora somos de los municipios de España que pagamos en 3 o 4 días los proveedores. Repito, vamos a hacer un campo de fútbol con un aparcamiento subterráneo del Morche, que al final va a acabar estando en 9 millones de euros. Estamos construyendo un tanatorio a pulmón también, estamos haciendo obras en todos los rincones del municipio y, repito, hemos bajado 1 millón de euros, que se dice pronto, ¿Qué $1 millón impuestos de han euros. bajado ustedes? ¿Qué impuestos han bajado? Hemos bajado el IBI, hemos bajado la ocupación de vía pública, hemos bajado la basura industrial, hemos bajado a todo el mundo. Porque yo siempre entiendo, había un debate, la oposición me decía, porque claro, no me vaya a votar, que no, a los que yo siempre entiendo que hay que bajarlo a todo el mundo. Porque al final, de verdad, creo en la libertad y creo que tienes que bajarle los impuestos a todos, porque la persona que está generando, ahí me sale mi vena liberal. El ayuntamiento, las administraciones públicas tenemos que ayudar a una buena sanidad, a unos buenos servicios públicos, ayudar al que lo necesita, pero tenemos que fomentar que la gente quiera emprender, ¿no? Y por eso estamos bajando todos los impuestos, vamos a seguir bajándolo. Tenemos el autobús gratuito, como lo tiene Marbella, o sea, tenemos ahora mismo la gente que está empadronada en Torrós no paga por el transporte urbano y estamos haciendo medidas pues, para que la gente se quiera venir aquí a vivir a Torrós. Y repito, me dijeron del INE, con el INE tenemos un debate que le ha dicho José Luis. Sí, que para ampliar la corporación, ¿no? No, se ha dicho el INE
que para las elecciones de mayo del año que viene nos cuenta 31 de diciembre de este año que ha pasado. Del 21. Y ahí teníamos 19.960, 40 personas. Nosotros le hemos hecho alegaciones de 400 vecinos más que entendemos que tiene que entrar, porque ahora mismo estamos en 20.500, llevamos ahora 21, 22, estamos creciendo a 1.000 habitantes. Me parece injusto, Manolo, que para mayo del año que viene, por 40, nos dejen en 17 concejales y cuando ya los tenemos ahora mismo. Pero bueno, ellos dicen que se cierra con los datos de 31 de diciembre de este año que pasa. Del año 21. Aún así estamos a 40. Ahora mismo podemos tener perfectamente 20.600. Y estamos peleando con el INE, y iremos a los tribunales si hace falta, haremos los recursos oportunos, porque ahora mismo, Manolo, somos un municipio de 20.000 habitantes, y entiendo que la Diputación Provincial, y lo digo así de claramente, que está haciendo un grandísimo trabajo en la provincia de Málaga contra la despoblación, pues tiene que usar sus recursos para otros pueblos de la comarca de la Axarquía. Es decir, estoy renunciando, porque hay un debate, oye, si ya tienes 20.000, la Diputación no te ayuda. No, es que prefiero que ayude a pueblos de la comarca. Hablando de fútbol, subir de categoría, ¿no? Es decir, correcto, pasar de esos que se llamaban las ciudades medias, ciudades pequeñitas, pues ya a las grandes ciudades que se considera a partir de los 20.000 habitantes. Bueno, estábamos en la Europa League y ahora vamos a jugar en la Champions. Sí, no ha respondido de Javier. si le gustaría dar el salto también, aunque sea a lo mejor manteniendo la condición de... No. Yo ahora mismo mi sueño es Torró, y mi sueño es ver cómo Torró va subiendo y que sea un ejemplo también para la comarca de la Axarquía. Ahora mismo de verdad hay tanto recorrido en Torró que ahora mismo Puerto Deportivo, Campo de Gol y todos los hoteles queremos hacer un Torró, y tú lo vas a ir viendo, Manolo. La gente ya lo ve, ¿eh? La gente, lo has dicho tú antes, nada más llegar, que antes Torró, y para mí un orgullo ir a Madrid, ir a cualquier feria de turismo y que la gente diga, oye, ¿cómo está Torró? Y antes es cierto que yo me presenté en la política por lo mismo. A mí, Elías Bendodo, el Torró tiene un concejal. Cuando yo me presento, no había mayoría absoluta en Torró. Aquí había más partidos en Torró que en el País Vasco y que en Cataluña. Había siempre 7 o 8 partidos. Y tenemos ahora la primera mayoría absoluta en Torró en 40 años. Repito, lo cogí con un concejal. Y era por eso. Yo es que hasta iba a cualquier sitio y la gente no sabía dónde estaba Torró. Y había que decirle, estamos entre Torre del Mar y Nerja. Y digo, bueno, pero ¿cómo puede ser que...? Sí. Y fue uno de los motivos por los que cogiera, y el reto mío es que creo que se pueden hacer las cosas Pues bien. antes de terminar, me va a permitir un apunte sobre Ciudadanos, ¿no, Antonio? Que ya también tiene candidata para Sí, cabeza por Málaga, de lista, ¿no? Concluyó el proceso de primaria y ha ganado esas primarias, pues, además, de una manera holgada, con el 75% de los votos de la militancia, Nuria Rodríguez, la delegada de Turismo, que se medía a otros 3 aspirantes, aunque fundamentalmente se medía a la que ha sido portavoz en el Parlamento andaluz en la final de la legislatura actual, que ha sido Teresa Pardo, que apenas cosechó un 19%. Y bueno, pues Ciudadanos tiene actualmente 4 diputados, pero las expectativas electorales son de que va a perder un gran porcentaje, aunque es verdad que en Málaga... ¿Un porcentaje o todo el porcentaje? Todo, vaya. pero quiero decir que en Málaga logró un 20% de votos, y bueno, es una de las provincias en las que ellos tienen fijado, precisamente mañana viene Inés Arrimada aquí a un acto con militantes, porque es una de las provincias en las que tienen confianza de que puedan por lo menos mantener un escaño, ¿no? Y junto con Cádiz y Sevilla son las tres ¿Vosotros provincias. qué opináis sobre esa posibilidad? Bueno, yo creo que lo tiene francamente difícil, teniendo en cuenta los resultados de las pasadas autonómicas, que se estén planteando que uno sería un éxito, pues la verdad es que dice mucho del panorama absolutamente polarizado que estamos viviendo, y que en las elecciones autonómicas, lógicamente, pues va a haber literalmente sangre por quedarse con el electorado de Ciudadanos. Javier. Yo también lo veo muy complicado. Además, yo creo que en esta ocasión los candidatos regionales tienen aún más protagonismo, que eso va a ensombrecer un poco a los cabezas de listas locales. Creo que son unas elecciones van a estar muy disputadas y muy personalistas, que no tanto de partidos, sino porque hay candidatos realmente fuertes que van a querer llevar el peso de la campaña. Bueno, pero Juan Marín tiene una papeleta difícil, ¿no? Sí, tiene una papeleta muy complicada, ¿no? Porque es verdad que tiene ahora mismo 21 parlamentarios, mucho, que se bastante. quedó a 5 del Partido Popular. El Partido Popular estuvo 26 y Ciudadanos 21, ¿no?
Y ahora mismo las expectativas, las últimas encuestas, creo que era la del Centro pública, como mucho le daba 3, ¿no? El máximo que le daba, ¿no? Es que es dramático. Bueno, muy pues complicada. muchas gracias al alcalde de Torró, Ascón Medina. Le emplazamos a venir con todos esos retos, ¿no? Yo creo que le gusta ver todo, ¿eh? Yo creo, a mí me da la sensación Kim que... Jong-un, por lo menos. No sé si le gusta más el Madrid o Bendodo, no sabemos, estamos dudando. Usted ¿no? entregadito. Bendodo sería Vinicius y Juan Moreno Benzema, que es el que al final tiene que rematar el gol. Bueno. Bendodo el que le ¿Y pone el Ancelotti balón. quién es entonces? ¿Quién? En el PP. Ancelotti ahora mismo Feijóo. Tiene salida. Que me parece juego. Bueno, pues muchas gracias por venir aquí, ha sido un placer. Gracias Antonio, Javier y Ana, y por supuesto gracias a todos ustedes por acompañarnos una semana más, y le emplazamos a seguir caminando y paseando por la Alameda, en un paseo en el que intentamos aportar pues, información, contexto, análisis y sobre todo un buen rato entretenido en el que informarse. Así que hasta la próxima semana.